Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y vamos a platicar con Adriana Peralta. Adriana es una experta, es una especialista en un tema que nos ha preocupado y nos ha ocupado aquí en el centro, que es el tema del compliance. Pero es un tema, me atrevo a decir, todavía nuevo en México, novedoso por lo menos, y Adriana como experta pues nos puede ayudar a entenderlo mejor. Pues Adriana, desde la base, ¿de qué hablamos cuando hablamos de compliance? ¿Qué es cuando eso? hablamos de compliance, y es verdad que es nuevo, sigue siendo un tema nuevo. Sigue siendo nuevo, ¿no? Y llamémoslo como nuevo porque creo que lo estamos tejiendo todavía el día a día. Cuando hablamos de compliance, hablamos de programas de integridad. Hablamos de un sistema de gestión de cumplimiento que sigue todavía siendo rebuscado. Hablamos desde cómo nos comportamos. Primero, ¿qué debemos cumplir y cómo lo hacemos? Es decir, cuando hablamos de qué debemos cumplir en una compañía, puede hablarse desde leyes, incluso políticas, que ya hablamos de lenguaje interno, procedimientos y cómo lo hacemos. O sea, la traducción literal de compliance sería cumplimiento. Creo que nos queda corta la definición de cumplimiento. A mí no me encanta decir que es cumplimiento a secas, porque me queda pendiente el hablar de la integridad y la ética. O sea, es cumplimiento más algo más. Cumplimiento más integridad y ética, te diría yo. Es decir, es qué tengo que cumplir y cómo lo tengo que cumplir. Eso vigila compliance. Al interior de corporaciones. Al interior de corporaciones, pero también incluso para temas públicos. También ya tenemos organizaciones paraestatales, incluso también del ejercicio público, que ya están hablando de compliance. Me imagino la importancia que esto tiene para Pemex. Sin duda. Para de el hecho, ISSSTE, para el IMSS. El IMSS tiene ya incluso figura de oficial de cumplimiento, Comisión Federal de Electricidad también, y en el caso de Pemex, pues también ellos son, de hecho, pioneros justamente en programas, incluso de auditoría a sus proveedores en temas de cumplimiento. Si una persona que nos esté escuchando en este momento, que esté viendo el video, Adriana, y que estudie Derecho, nos hace la pregunta de, bueno, ¿y por qué tengo que voltar a ver este tema? ¿Por qué no dedico mi tiempo, mi energía, mi esfuerzo a derecho administrativo, penal, laboral, civil, familiar, etcétera? ¿Qué le dirías? Yo le diría primero que hablar de compliance es hablar de la materia de prevención y que todas las demás que ya bien has enunciado, todas se amalgaman en un tema de prevención. Estudiar compliance hoy es estudiar la materia del antes. Notoriamente los abogados nos han preparado para el después. Somos grandes resolutores de problemas. Bueno, grandes y no tan grandes, digamos. Intentamos. Oye, pequeños, medianos y grandes. Eso, ¿no? De todo. Es verdad, es verdad. Pero nos han dicho que somos muy buenos en general. Entonces, pero la prevención, esa no es una materia que tengamos muy cercana. Estudiar compliance hoy es necesario porque nos da unos lentes del antes, incluso nos hace cómo medir los niveles de riesgo, cómo prevenirlos, cómo reeducar a nuestras poblaciones, llámese empresa, el cliente, la entidad pública, y sobre todo llevar a buen mar. Llegar a buen puerto con este programa significa adelantarnos. Oye, y si la siguiente pregunta de ese estudiante, ¿no?, hipotético fuera, oye, ¿y esto sirve para la práctica? Tú das mucha consultoría a empresas, estás en contacto con el mundo corporativo en México, en el extranjero, etcétera, y tienes muy bien hecha la radiografía o tienes bien tomado el pulso del mercado profesional para gente que se acerque a estos temas. ¿Es algo práctico? ¿Sirve para la práctica? Sirve. De entrada les voy a decir dónde sirve. Porque compliance va a acompañar en toda la línea de trabajo de un empleado. Pensemos en un empleado, una empresa. Desde la forma en la que lo contrato, cómo le asigno su trabajo de objetivos, medición, justo todo el proceso de colaboración o entendimiento, cómo le acompaño, cómo lo educo, cómo le vigilo y también cómo doy la desvinculación o terminación laboral. Compliance está presente a lo largo de toda esta vida. A nivel de negocios, hacer compliance es pensar en hacer negocios a largo plazo. ¿Por qué? Porque no solo es abrir el mejor lugar y más bonito en una tienda, sino desde qué permiso requiero, cómo debo comunicarlos, cómo debo vigilar e incluso al punto desde cómo debo terminar un negocio. Así que compliance es hacer negocios a largo plazo. Luego entonces hay un gran mercado, porque te vuelves un asesor del que hace el negocio, no solo del abogado, también incluso del empresario, porque al final del día estamos en la época de la hipertransparencia, así es que la reputación, que compliance también lo cuida, se vuelve el mecanismo o digamos el eje conductor para hacer negocios. Ahora, con esto que me dices, veo también la figura del oficial de cumplimiento o en general de quien preste servicios profesionales de compliance como una figura que agrega valor
valor económico, vaya, para decirlo, pesos y centavos Sí. a la tarea que hacen las empresas. Yo creo que cualquier empresario estaría interesado en ello, ¿no? Sin duda, porque justamente del 85 hacia la fecha, eso pasó en Estados Unidos, nombraron a un empleado dentro de la organización como el oficial de cumplimiento, esta persona que lleva este pulso, porque la cultura se aprende de adentro hacia afuera, no al revés. Entonces sí requerimos a alguien que adentro esté llevando este pulso, este acompañamiento. Así es que esta posición del oficial de cumplimiento se vuelve toral. Cada vez más las empresas que quieren hacer negocios en el extranjero o con otro tipo de entidades o incluso venderle a compañías muy grandes, serán requeridas de contar con un oficial de cumplimiento y con políticas y programas de integridad. Así es que efectivamente se vuelve una gran inversión, incluso te diría yo, hoy una gran oportunidad laboral. Cada vez más hay candidaturas y búsqueda de vacantes de oficial de Y cumplimiento. me imagino que bien pagados, ¿no? Deben Bien ser pagados. puestos bien pagados. Pues deberían serlo siempre, no siempre, Bueno, no, pero la mayoría sí lo es. Pero digo, Sí, sí. pensando en que el mercado de honores profesionales de los abogados se ha venido transformando en los años recientes y tampoco estamos viviendo una situación boyante, hay que decirlo con Sí, todas sí, letras, sí. vaya, a veces nos engañamos como que la abogacía es una profesión donde vas a ganar cientos de miles de pesos, todo, bueno, hay unos que sí y hay otros que no, y yo creo que la mayoría no, entonces aquí hay áreas de oportunidad también para encontrar, digamos, puestos bien pagados, ¿no? Sin duda, y aparte con buena trayectoria, porque al final del día el gremio es pequeño, así es que la oportunidad también es grande. Pero va a seguir creciendo, ¿no? Sin duda, va a seguir creciendo, incluso cada vez más encontramos oficiales de cumplimiento en pymes, compañías muy pequeñas donde ya están preocupándose por generar esta posición. Ahora, yo he visto en algunos textos especializados en el tema de compliance que el debate sobre la figura de la ubicación organizativa y estructural del oficial de cumplimiento todavía es un debate relativamente abierto. Escucho a muchos especialistas como tú decir, tiene que haber un oficial de cumplimiento adentro, permanente, en la estructura, en la nómina, que esté viendo el clima organizacional y aprendiendo y revisitando los riesgos corporativos, etcétera. Pero habrá otros modelos, hay algunas ideas en ese sentido que contraten un servicio compliance externo, ya sea para diseño del programa de cumplimiento, ¿no? el famoso compliance program o como se le quiera llamar, y por un lado, y por otra parte el seguimiento a la implementación del programa, porque también esa es otra etapa, no nada más tener tu programa, sino que funcione en la práctica. Entonces, eventualmente, una empresa que no pueda ser capaz de absorber un área de compliance internamente, porque tu nivel de facturación no lo amerita, a lo mejor, o porque tienes una estructura muy simple, muy sencilla, puede contratar externamente, ¿no?, el servicio. Sin duda, y yo he visto los dos ejemplos y funcionan. Al final yo creo que ¿qué queremos a largo plazo? Notoriamente cuando tenemos a alguien de fuera que se ha dedicado a esto, seguramente será mucho más rápido el diseño, mucho más rápida la implementación, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Sin embargo, también a mí me encanta dejar a alguien adentro que conozca, que se vaya capacitando, y puede que no sea un puesto único para compliance, puede ser recursos humanos, incluso el director, vamos, o sea, dependiendo del tamaño, pero sí hace falta que haya una especie de ombudsman adentro, de alguien que también pueda socializarlo, porque al externo no siempre nos cuentan todo. Entonces requerimos que alguien también hable su mismo idioma. Así es que yo pensaría como en los dos elementos, de alguna forma el de dentro también capacitándose, y es verdad, requerimos de alguien que se haya dedicado a esto para que lo pueda hacer mucho más rápido y más profundo. Además de las reflexiones que nos has compartido, te pregunto, Adriana, ya para terminar, de estos comentarios que tú ahora formulas, me queda la inquietud de que es algo muy actual, ¿no? Si te escucho hablar de valores y de la necesidad de generar estos valores, pues qué mejor que en un país como México en el siglo XXI, ¿no? O sea, es más, te diría, no solamente actual, me parece hasta urgente. Es urgente, me parece a mí que es actual, y yo te diría incluso que debe estar en todas partes. No solo lo veo en una empresa, lo veo en escuelas, lo veo en grupos sociales, lo veo incluso en asociaciones sin fines de lucro. Yo creo que compliance debiera ser hoy el apellido que tenemos los profesionales, porque hablar de compliance es hablar de integridad. Ya no solo la calidad, creo que en los 80, 90 nos enfocamos mucho en la calidad, bien a la primera, la velocidad de producción, el mejor precio o más bajo, que pudiera ser mundial. Yo les diría ahora, pensar a largo plazo es cuidar la reputación que tenemos, es cuidar la imagen, es cuidar la calidad de la marca. Eso es hacer compliance. Así es que sí, es actual, vigente y urgente.
Bueno, pues ahí está la reflexión. Gracias, Adriana Peralta. Encantada. Y gracias a ustedes que nos regalan su tiempo para estas reflexiones sobre los temas de vanguardia del mundo jurídico en México. Hasta pronto.